Bueno, sí, terminamos el año con, digamos, con la mitad del bloque de trastornos de la comunicación, ¿no? Habíamos hablado de las disfemias o tartamudez y vamos a empezar el año terminando este bloque. En este caso hablamos de afasias o trastornos del lenguaje, más propiamente dicho, y en este caso hablamos de dos tipos, lo vamos a englobar porque son parecidos, ¿no? Hablaremos del trastorno del lenguaje receptivo y trastorno del lenguaje mixto, o trastorno del lenguaje expresivo y receptivo, para ser más exacto. Muy bien, como siempre comenzamos por los datos, en cuanto a ellos, por género, edad, situación, ¿qué aspecto te parece que sea digno de mención? Bueno, la prevalencia siempre es fundamental, ¿no? Para hacer un poco la idea de un poco si es muy frecuente o poco frecuente, ¿no? Hablamos de un trastorno que afecta a entre el 3 y 5% de los niños, no es excesivamente frecuente, y fundamental también el hecho de la recuperación, al igual que en la tartamudez. Prácticamente en la mitad de los casos existe una recuperación casi completa hacia el final de la adolescencia, o sea que no es un trastorno muy frecuente y tampoco es excesivamente grave, ¿no? Hay un alto grado de recuperación, o sea el pronóstico es bastante positivo. Un pronóstico que se hacía oficial, podríamos decir, en el año 81, en 1981, hace pues, relativamente muy poco. Y bueno, ya lo vimos con la disfemia, a pesar de lo reciente, es verdad que el lenguaje y los posibles defectos o problemas pues nos preocupan desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, en el año 1981 es cuando se oficializan casi la mayoría de los trastornos, porque a partir de ahí se empiezan a elaborar los manuales estadísticos, ¿no? de desórdenes mentales, ¿no? Pero claro, todo esto tiene unos antecedentes pues, bastante antiguos en el tiempo, ¿no? En este caso, en el caso de las disfasias, hablamos de que desde 1881 aparecen descritos los primeros casos, ¿no? Y bailan un poco los nombres, ¿no? Hablamos de disfasia, hablamos de afasia, hablamos de aulalia, hablamos de sordera verbal, es decir, muchos nombres y con connotaciones, algunos de ellos bastante peyorativas, ¿no? Hasta que en el año 1981 pues ya se concreta y hablamos de trastornos del lenguaje, receptivo o expresivo, ¿no? Y eliminamos todos estos nombres que tenían un poco connotaciones negativas. En la anterior ocasión hablábamos decíamos, ¿no? de la disfemia, de la tartamudez o tartamudeo. Hay que decir que no se clasifica dentro de las disfasias. No, porque hay una diferencia fundamental, ¿no? Y por eso lo separamos y hablamos de ello en la última sesión del año pasado, ¿no? En el caso de la disfemia o tartamudez no existe ningún problema a la hora de la expresión lingüística. Lo definíamos como un trastorno de la fluidez, es decir, el tartamudo puede pronunciar todos los sonidos, tiene un problema a la hora de hacerlo de forma continua, con cortes o con tics o con muecas o con repeticiones, pero pronuncia, digamos, toda la gama de sonidos que existen en el idioma, ¿no? En la disfasia no va a ocurrir esto, ¿no? Es decir, el trastorno del lenguaje hay problemas en la pronunciación. Básicamente podemos distinguir dos tipos de déficit o dos campos que se ven afectados dentro de los trastornos, ¿no? Por un lado, el ámbito expresivo y por otro lado, el ámbito de la recepción o del entender, ¿no? La interpretación del lenguaje, ¿no? Podríamos hablar de que en el campo del déficit expresivo existen problemas en la pronunciación de sonidos. Los niños pueden tener problemas a la hora de pronunciar determinados sonidos, consonánticos por ejemplo, en vez de pelota puede decir etota. Quizás existe un vocabulario muy limitado y a la vez una gran dificultad a la hora de aprender nuevas palabras, incluso de retenerlas en la memoria, ¿no? También existen problemas a la hora de formar oraciones. Utilizan oraciones muy sencillas porque las oraciones complejas les cuesta demasiado esfuerzo, ¿no? Los tiempos verbales también les produce mucha dificultad. Digamos que para ellos existe pasado, presente y futuro, ¿no? Nosotros tenemos un montón de conjugaciones y ellos las simplifican mucho porque no son capaces de manejarlas, ¿no? Los modos subjuntivos, las oraciones imperativas o interrogativas, todo lo que implique una dificultad excesiva, ellos les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y a su vez, si hablamos de los déficits en el campo receptivo, pues hablamos de dificultad a la hora de entender lo que me están diciendo, ¿no? Es una dificultad añadida, ¿no? Sí, de hecho es más grave, ¿no? Claro. Digamos que puede existir un trastorno expresivo exclusivamente, es decir, únicamente el chaval tendría dificultad a la hora de expresarse, no a la hora de entender. Sin embargo, cuando el campo de la recepción o de la interpretación está afectado, también se añade la complicación de la expresión, ¿no? Es decir, el niño aprende a hablar escuchando a sus padres e imitando a sus padres, ¿no? Si yo no escucho bien o no interpreto bien lo que me dicen, también voy a tener problemas a la hora de hablar. Con lo cual, si existe un déficit en el campo de la comprensión, también va a existir un déficit en el campo expresivo, ¿no?
Pues precisamente de este déficit en el campo expresivo tenemos un ejemplo en el primer extracto. Sí, es mucho mejor verlo que oírlo, ¿no? Así que prefiero que lo veamos todos. Pues nos quedamos con ese extracto, con ese fragmento y enseguida lo comentamos. Ya. ¿Y ahí qué pasó? La niña está sonriendo. Está sonriendo. A ver la otra lámina. El niño está cuidando a la mariposa. La mariposa. Haciendo está llegando a flores. A ver, otra vez, no entendí esa. Otra vez. La de la señora, otra vez. Haciendo la está llegando. ¿Está regando? Sí. Ya. Y el niño está tomando agua. ¿Dónde está tomando agua? De la mesa. ¿En la mesa? Sí. A ver, mira bien. Sí. ¿En qué está tomando agua? La taza. ¿Eso es taza? Con el pato. Otra vez dilo, el niño. El niño toma agua desde el vaso. Muy bien, ¿qué te parece si cantamos? Sí. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Estas son Mañanita que cantaban de la vida. a las... Tapa de la vida. des... Bien. Y te despierta vida. Cada vez yo. ya los... Baja y casa. Llama que yo. Ok. Guillermo, ¿qué estás armando? El pato. ¿Qué? ¿Qué estás...? Nada. La rana. A ver, di sapo. Tapo. Mírame. Sapo. Tapo. Pelota. Pelota. Loro. Loro. Camarón. Camarón. Globo. Lobo. Plátano. Plátano. ¿De qué color es ese sapo? Verde. Es verde. ¿Tú has visto un sapo? Y ¿Dónde has visto un sapo? ja. Acá. ¿Cómo te llamas? Guillermo. ¿Qué más? Fuerza. ¿Qué más? Montoya. Ahora vas a decir todo completo. ¿Cómo te llamas? Tiempo fuerza. Me la yo a Carla. ¿Cuántos años tienes? 4. 4 años. Del lenguaje, dentro de este tipo de trastorno podemos diferenciar entre el evolutivo y el adquirido, aunque también debemos decir que esto lo podemos extrapolar a otros trastornos de la comunicación en general, ¿no? Sí, casi en todos los trastornos podemos hablar de esos dos tipos, ¿no? Es decir, en el tipo evolutivo existen déficits, digamos, desde el nacimiento. En este caso se suele detectar a los 4 años, pero los déficits van existiendo, ¿no? Y hay indicios, que ya lo veremos después, que podemos ver desde prácticamente el primer año de vida, ¿no? Y en el caso del tipo adquirido, el trastorno o el déficit aparece a raíz de una lesión, en este caso una lesión cerebral, ¿no? Por un traumatismo, una infección, cualquier agente externo que pueda inducir una lesión en el sistema nervioso central, pues en este caso las áreas de Broca y de Wernicke, que son las áreas cerebrales que están implicadas en la producción y en la interpretación del lenguaje, pues podrían desembocar en este tipo de trastornos, ¿no? El enfoque con el cual pues, asumimos o abordamos el trastorno actualmente dista o se diferencia del más reciente, ¿no? Porque hasta hace poco hemos explicado absolutamente todo por el factor ambiental, ¿no? Por la falta concretamente de estimulación, y ahora sabemos que hay mucho más.
Efectivamente. Bueno, en el campo de la etiología no podemos hablar de causas determinadas, ¿no? En realidad no podemos hablar de causas determinadas en casi ningún trastorno, ¿no? Siempre hablamos de un poco de factores de riesgo, ¿no? Es decir, factores que sabemos que están relacionados, no sabemos en qué grado, porque claro, esto no es una ciencia experimental, aquí trabajamos con personas y cada persona es un mundo, con lo cual es muy difícil establecer una causalidad directa, ¿no? Hablamos de factores de riesgo, ¿no? Si ven, hasta los años 90 se da mucha importancia al factor ambiental, es decir, el trastorno está producido básicamente por un entorno muy poco estimulante, un ambiente en el cual no se fomentaba el lenguaje, pues producía este tipo de trastornos, ¿no? Ahora sabemos que no. Es decir, un ambiente que estimule poco el lenguaje va a producir un retraso en el lenguaje, no un déficit. Un retraso que es fácilmente superable con una estimulación, ¿no? Aunque sea posterior. Sin embargo, a día de hoy existe una investigación muy importante en el campo de la genética. Existe una posibilidad de origen genético, en el caso de una alteración del cromosoma 7, están todavía un poco ahí investigando, ¿no? Y aparte sabemos que hay otros factores relacionados, ¿no? Factores como la malnutrición en el embarazo, y quizá un menor funcionamiento, posiblemente por un menor riego sanguíneo en el hemisferio izquierdo, ¿no? Recordemos que las áreas cerebrales, ya lo he comentado, de Broca y de Wernicke, que son las responsables del lenguaje, están situadas en el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, en un alto grado de casos de déficit, hablamos de un menor funcionamiento por un menor riego sanguíneo en el hemisferio izquierdo. Y sin embargo, según pues el momento y el cómo de la intervención y sobre todo pues la premura del diagnóstico, podemos bien evitar trastornos asociados o bien provocarlos, ¿no? Claro, trastornos en la infancia siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? La detección precoz es fundamental. ¿Por qué? Porque bueno, las consecuencias de este tipo de déficit son importantes. Si el chaval no pronuncia bien o no entienden bien, pues va a tender a aislarse. Son muy frecuentes los casos de trastornos de aprendizaje si no se detectan a tiempo, porque claro, si un chaval no entiende el enunciado de una pregunta, no puede responderla. Es fundamental que se detecte antes para que el colegio pueda intervenir con una adaptación curricular. Un examen, a lo mejor con imágenes o con iconos, puede funcionar mejor con un chaval que con enunciados largos, ¿no? Y eso es fundamental saberlo a tiempo para poder evitar esa frustración, esa tendencia al fracaso escolar, a trastorno disocial, que lo veremos, es decir, a conductas antisociales, un poco para compensar esa frustración, ¿no? Pues, trastorno del aprendizaje, aislamiento, depresión, ansiedad, todo eso lo podemos frenar a tiempo con una detección lo más antes posible, ¿no? Claro, siempre sujetos al momento en que este tipo de dificultades dan la cara, así que aprovechamos para preguntarte por esos tiempos y también por esas pistas que nos puede dar el pequeño y que pueden ser verbales y también, por supuesto, no verbales. Claro, hay que tener en cuenta que en realidad el lenguaje se empieza a formar antes del nacimiento, ¿no? Es decir, alrededor de los 6 meses de gestación, el feto ya empieza a diferenciar sonidos, por lo tanto empieza a aprender. El niño empieza a escuchar sonidos y a partir de ahí empieza a querer imitarlo, ¿no? Antes del primer año de vida ya hablamos de ese protolenguaje en el cual el niño no pronuncia sonidos, sí va experimentando con la tonalidad. Es decir, ese lenguaje es lo que el niño escuchamos, que va diferenciando el tono, ¿no? Está empezando a aprender, ¿no? A raíz del primer año empieza a vocalizar y a partir de ahí existe un crecimiento exponencial del lenguaje y hablamos de que alrededor de los 4 años el niño fácilmente sabe unas 1000 palabras, ¿no? Es decir, a partir de ahí podríamos hablar de indicios del lenguaje. Es decir, alrededor del año y medio quizás, el niño debería aprender, debería utilizar al menos 2 o 3 palabras. Si no sabes 2 o 3 palabras alrededor del año y medio, indicador, por lo tanto, hay que asistir al especialista. Alrededor de los 2 años, el niño debería utilizar unas 200 palabras, si no, al especialista. Alrededor de los 3 años, el niño debería aprender unas 200 palabras, si no, al especialista. Eso en el campo expresivo, ¿no? En el campo de la comprensión, podríamos hablar de que el niño tendría que señalar las cosas alrededor del año y medio para preguntar por la palabra que se refiere a ese contenido y debería atender a órdenes sencillas, del tipo ven aquí, del tipo dame eso. Si el niño no hace caso a esas expresiones, a esas órdenes que se les da, podemos tener un problema e inmediatamente tenemos que acudir al especialista para empezar a
analizar qué pasa, ¿no? Porque algún problema hay. Puede ser trastorno del lenguaje, puede ser que no. Hay muchos casos en los que este tipo de trastorno se confunde con sordera, pensamos que el niño no me oye, no, el niño se me oye, lo que pasa es que no entiende lo que le estoy diciendo. O se puede confundir con una rebeldía o trastorno negativista, el niño no me hace caso, no es que no me haga caso, es que no entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? Por lo tanto hay que acudir al especialista y descartar este tipo de alteraciones que son distintas, ¿no? Por suerte el grado de recuperación es muy alto, bueno, como siempre, ¿no? Aconsejar a los papás, a las mamás que tengan mucha paciencia y que, bueno, con tesón, ¿verdad? Y siempre con la ayuda, con la guía del especialista, del terapeuta, pero también del logopeda, pues se pongan manos a la obra porque el pronóstico es muy positivo, con una buena terapia, como vamos a ver en el último vídeo, Francisco. Efectivamente, sí existe, digamos, un periodo de edad crítico entre los 4 y 7 años, en el cual si se detecta a tiempo y se trabaja a tiempo, pues casi en todos los casos existe una recuperación, y si no se detecta o no se trabaja bien en ese tiempo, sí pueden ocurrir esta serie de problemas asociados a lo que hemos estado hablando, y la recuperación va a ser mucho más difícil, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar precisamente con un ejemplo, ¿no?, de esa terapia que puede ser modélica, que puede ser pues orientativa, ¿no?, para que los padres que se encuentren con un hijo con este tipo de trastorno pues estén un poquito pues más bien guiados desde el principio, incluso desde antes, de ponerse en manos del profesional adecuado y que sepan un poco en qué va a consistir ese trabajo con su hijo. Francisco, si te quedas con nosotros, lo vemos, te agradecemos muchísimo que hayas regresado para continuar con esta sección dedicada a la psicología. Muy bien, ¿me dejas terminar con un par de consejitos antes de acabar? Sí. Que siempre me gusta terminar un poquito orientando, ¿no? Es fundamental el fomentar el lenguaje en los niños. Si bien decíamos que el factor ambiental no es la causa de los trastornos, sí puede ayudar mucho, sobre todo a detectar precozmente. Es decir, hay que fomentar que los niños hablen, que los niños se expresen, y los niños aprenden de nosotros. Es decir, si nosotros hablamos y fomentamos el lenguaje, los niños lo van a hacer también, ¿no? Entonces es un buen método de prevención y sobre todo de detección, ¿no? Estimulación, estimulación y estimulación, efectivamente, ¿no? Esa es la clave. Recuerdo que lo comentábamos abordando el síndrome de Rett, algo totalmente distinto y muchísimo más grave, pero yo creo que esta palabra es clave siempre, ¿no? Sí, hay que estimular desde incluso antes del nacimiento, ¿no? Bueno, Francisco, pues con este último fragmento nos vamos a quedar. Te esperamos la semana que viene. Creo que me has comentado que vamos a hablar de esos trastornos de déficit de atención. Sí, una cuestión un poco polémica desde hace algunos años y bueno, hablaremos de ello un poquito. Muy bien, gracias.